Fíjese, si hiciéramos una especie de bitácora, si usted me permite, los últimos días en México, juntaríamos 3 o 4 acontecimientos brutales, ¿no? Brutales. Algunos terminaron bien, pero otros no. Secuestro de la presidenta municipal de Cotija, ¿no? Ya entregada por fortuna, ya con todo lo que hablamos ayer en radio, hablamos con ella. El asesinato, el feminicidio de Montserrat, ¿no? El asesinato de otra joven mujer en Chihuahua, todo lo que tuvo que ver con lo que pasó, que ahorita platicábamos, con la arquidiócesis de Tuxtla Gutiérrez, ¿no? Y además, ahora con otros 2, con un asunto más, que es 7 jóvenes, 7 adolescentes fueron secuestrados, sacados de sus casas. Bueno, hoy empieza ya a tener un desenlace. Vea usted, vea la cara de los jóvenes, ¿no? El que está creo que en el centro de la pantalla tiene 14 años. Bueno, autoridades de Zacatecas investigan la noche de hoy si 6 de los 7 jóvenes plagiados el domingo en la comunidad de Malpaso, en Villanueva, fueron asesinados. Solo uno de los jóvenes apareció con vida en medio de la sierra. Todo indica que al verse lesionado, entre que se quedó inconsciente y entre que parece que se hizo el muerto o algo parecido. Pero ahí los dejaron, a los 7 ahí los dejaron, 6 sin vida. Veamos esto, que es el preámbulo de la conversación necesaria que se requiere sobre este tema y para saber exactamente qué anda pasando. Adolescentes, ¿qué puede un adolescente de 14 años hacer en términos de su conciencia, en términos de su edad, de su crecimiento? ¿Qué puede hacer para que tenga este desenlace en la vida? Y mi hijo se lo llevaron, un estudiante, tiene 14 años. ¡Quiero a mi hijo! ¡Quiero a mis hijos! De nueva cuenta, Zacatecas es escenario de un episodio negro. En la comunidad de Malpaso, municipio de Villanueva, un comando secuestró a 7 jóvenes. Jorge, de 14 años, Oscar, de 15, Héctor, de 17, Diego, también de 17, junto con Sergio, Gumaro y Jesús, de 18 años, fueron plagiados la madrugada del domingo. Estaban durmiendo en el rancho El Potrerito después de haber tenido un convivio. Sergio Giovanni es el único que ha aparecido con vida. Un helicóptero de búsqueda lo encontró en la sierra y en las mismas inmediaciones se dio el hallazgo de 6 cuerpos sin vida. Hasta el momento se desconoce el móvil. De acuerdo con las autoridades, ninguno de los familiares ha hablado de que se les haya pedido rescate. Hay 3 personas detenidas, 2 que fueron capturadas antes del hallazgo y una más que fue detenida portando un arma. Se investiga si estos 3 detenidos están relacionados con el plagio de los jóvenes. Eric Alcántara, Heraldo Media Group. Sí, estamos aquí en una etapa, en un impasse. Primero, estamos tratando de saber si son primero los 7 muchachos familiares, si uno que ya está identificado, pero los otros 6 son familiares. Y eso es lo primero que hay que saber. Segundo, ¿por qué se los llevan? ¿No? ¿Cuál es el motivo? ¿Cuál es el móvil? Y tercero, qué brutalidad, ¿no? No sé qué piensa usted. Y de nuevo es un estado recurrente en estos asuntos que se ha dado a lo largo de los últimos años, de la pasada administración y de esta, que ya lleva más de 2 años, ahí nomás para considerarlo. Le hemos pedido a Víctor Sánchez con él, que nos ayude a tratar de entender, de ver exactamente qué significa lo que se está viviendo y qué es lo que significa esto, junto con los otros 5 estudiantes, recuerda usted, que también fueron desaparecidos, con lo que pasó en Guadalajara, ¿se acuerda? En Zapopan, con todo esto que estamos hablando de un periodo de 3 meses. Si hacemos la bitácora de los últimos 3 meses, nos vamos a enfrentar al terror de la muerte, pero también al terror de nuestra sociedad, de lo que estamos haciendo como sociedad. Y perdóneme, si la estrategia que se está llevando a cabo para enfrentar los grandes problemas que tenemos de violencia está siendo la indicada. Al final es así un círculo, ¿no? Y todo tiene que ver con todo. Víctor Sánchez, entonces, investigador de la Universidad Autónoma de Coahuila. Víctor, como siempre, gracias por tu participación. Muy buenas noches. ¿Cómo te ha ido, Víctor? Hola, muy buenas noches. Es un placer, a la orden. Yo diría, ¿por dónde tendríamos que entender lo sucedido en Zacatecas? ¿Quién supones que pudiera estar detrás de esto? ¿Qué habría pasado con jóvenes tan jóvenes
¿Qué podrían haber hecho para llegar a estos extremos? ¿Qué alcanzas a apreciar un poco de bote pronto? Porque reconozco pues, que mucha información está todavía no ahí, anda fluyendo, ¿no? Exacto, digo, todavía estamos en el terreno de las hipótesis, no se tiene a ciencia cierta seguridad de lo que pasó. Lo que sí sabemos es que Zacatecas, como tú dices, es un territorio en disputa de 3 organizaciones criminales predominantemente, que es Cártel Jalisco Nueva Generación, Cártel de Sinaloa y Cártel del Golfo en su vertiente o en su rama de los talibanes. Por ende, pues cualquiera de estas 3 organizaciones o quizá alguna organización menor puede ser la autora del secuestro de estos 7 jóvenes. Como tú dices, pues está determinando si 6 cuerpos que fueron encontrados corresponden a los jóvenes. Lo que sí se tiene seguridad es que uno de ellos fue encontrado con vida. ¿Qué hicieron para ser víctimas pues, de este atroz secuestro y un probable asesinato que todavía no podemos determinar? Pues seguramente nada. Y es que esa es la gran tragedia que hemos visto en diferentes puntos del país, cómo los jóvenes una y otra vez se vuelven víctimas del crimen organizado, muchas veces por confusiones, o sea, por que están en una zona en disputa y al creer que como son jóvenes puede haber alguna posibilidad de que pertenezcan a un aparato sicarial de una organización rival, se les confunde y se les priva de la libertad o de la vida, o bien pues también hemos visto situaciones en donde hay un reclutamiento forzado de jóvenes para el crimen organizado en distintas partes del país. De nueva cuenta, todo esto es en el plano de las hipótesis, no podemos afirmar nada, pero creo que podrían ser dos posibles hipótesis. Oye, digamos, una parte de la equivocación es cabe porque lo hemos visto en muchos casos. La reacción del Estado mexicano en su conjunto ante esto, ¿qué te parece? Y yo hacía, Víctor, una especie de recuento, decía, utilizando la palabra bitácora, simplemente lo que pasó del sábado en la noche al día de hoy, ¿no? O sea, acontecimiento tras acontecimiento tras acontecimiento. Aquí creo que hay un cuestionamiento mayor, ¿no? ¿O qué alcanzas a ver, Víctor? Sí, o sea, es que la gran cuestión, como tú dices, pues no es ver los distintos hechos, todos brutales en distintas partes del país como aislados, sino como parte de un gran síntoma de la situación que tenemos en México, en donde ninguna persona se puede sentir seguro. O sea, es decir, pues jóvenes que están en edad escolar, por no decir niños, o sea, porque pues hay jóvenes de 14 años en estos 7 jóvenes. Ya hablabas de la alcaldesa que también fue secuestrada. Es decir, en este país estamos entrando a un punto en el que nadie se puede sentir seguro, y eso pues sí genera dudas respecto a la estrategia global que se está teniendo como país para enfrentar el crimen organizado. ¿Te parece que las reacciones del Estado, aquí hablo del presidente en lo particular, del gobernador, están siendo de qué tipo? ¿Cómo las podríamos calificar? ¿Están viendo el problema o están tratando de minimizarlo a sabiendas de que claro que está el problema y ellos lo saben? No, bueno, o sea, es que yo creo que el gran punto es que las acciones son insuficientes. Por ejemplo, cuando hablamos en derecho internacional de los derechos humanos, existe un concepto que se llama garantía de no repetición. Mencionabas hace un momento lo sucedido con jóvenes en Jalisco hace apenas unas semanas. Y hoy estamos viendo una situación muy similar de jóvenes ahora en Zacatecas. Y estamos en un aniversario más de la desaparición de 43 jóvenes en Ayotzinapa. Es decir, cuando estos problemas se ventilan en ámbitos internacionales,
México como país se compromete a que no se vuelvan a repetir en el futuro, lo cual implica la parte de prevención, y eso creo yo que es lo que nos está fallando. Es decir, una y otra y otra y otra vez tenemos el mismo modus operandi, el mismo tipo de persona que es víctima del crimen organizado, y el Estado mexicano en general, o sea, el Estado entendiéndolo como los tres órdenes de gobierno, todos los poderes y los órganos autónomos, no estamos haciendo lo suficiente para evitar que esto pare y no se vuelva a repetir una y otra vez. ¿Cuál va siendo, piensas, la reacción de la sociedad ante todo esto? Porque, digamos, uno sabe que una de las responsabilidades recae en el presidente, pero hay muchas responsabilidades compartidas, los gobernadores, presidentes municipales, hasta en una de esas los propios ciudadanos. La pregunta es, digamos, en esto que viene, en esto que es un futuro inmediato, da la impresión de que hemos entrado en un callejón sin salida o en un laberinto del cual no vamos a salir si no se cambian todas las cosas que se tienen que cambiar y no seguimos con las mismas estrategias y con el ejército porque además ya cómo regresa el ejército a los cuarteles, Víctor. Exacto, digo, a ver, hay una situación de hartazgo generalizado en el país. Evidentemente, pues este hartazgo lo que necesita es como focalizarse o centrarse en acciones concretas, y lamentablemente es muy difícil como concentrarlo. O sea, es decir, puede haber un hartazgo hacia determinado gobierno, pero no necesariamente el cambio de gobierno o el cambio de partido en el poder pues ha traído un cambio sustancial en los niveles de violencia. Es decir, hemos visto niveles de violencia así, al menos con 3 partidos políticos en el gobierno federal, con todos los partidos políticos en diferentes estados, en diferentes momentos, lo cual creo yo debe llevarnos a un replanteamiento de fondo de cómo no pensemos en una o en otra fuerza política, sino en cómo, en qué cambios institucionales tenemos que hacer dentro de las corporaciones de seguridad en el país, independientemente del partido que se encuentre en el poder en todos los niveles, para, pues sí, lograr un impacto de verdad en la disminución de los niveles de violencia. Oye, ¿suena fuerte el concepto narcoestado o no lo planteamos o qué es lo que hacemos? Lo decimos en función del peso de los cárteles de la droga en la gobernabilidad de varios municipios del país. Sí, digo, yo siempre he sostenido el hecho de que si bien en México a nivel nacional no se puede hablar de narcoestado, sí es claro que existe narcoestado en diferentes zonas del país. O sea, es decir, en bloques de municipios, y creo que no es extremo hablar del concepto, porque narcoestado a final de cuentas alude a un hecho de quién toma las decisiones, quiénes son los poderes reales y quienes gobiernan determinadas zonas, y hay que asumirlo. Hay muchos municipios en este país en el que pesan más las organizaciones criminales que las autoridades. Ese es un hecho. ¿Qué se nos viene, Víctor? Más de esto, ¿verdad? Pues lamentablemente sí, y uno de las cosas que hemos observado desde la academia de hace muchos años es que las coyunturas de cambio y de elecciones, o sea, de cambios de gobierno y de elecciones, implican un mayor movimiento y una mayor acción del crimen organizado. Entonces, ante unas elecciones federales en puerta, elecciones en varios estados y municipios, pues lamentablemente creo que vamos a seguir observando más de esta violencia que nos daña. Brutal, ¿no? Para cerrar, ahora sí que déjame dar la afirmación, nomás para que cerremos con tu opinión. Brutal lo de Zacatecas, ¿no? 14, 15, 16 años. ¿Qué puede hacer un muchacho de 14, 15, 16 años para que termine su vida así, no? No, pues digo, es que no hay una justificación o no hay una explicación.
y pues lamentablemente es eso, o sea, lo que están cercenando son sueños, vidas Sí. que apenas comienzan, o sea, y que su proyecto de vida ni siquiera se ha desarrollado. Víctor Sánchez, como siempre, te mando un gran saludo. Muchas gracias y buenas noches, que descanses. Un gran abrazo, Javier. Gracias para ti.